días, iglesia, sean todos bienvenidos a nuestra transmisión de domingo, de nuestro servicio semanal. Le damos gracias al Señor por el regalo de la vida. Tenemos que apreciar el regalo de la vida. A veces vivimos en una sola queja, en una sola necesidad que se nos olvida ser agradecidos. Así que hoy le damos al Señor infinitas gracias por la vida que Él nos ha regalado, por darnos el privilegio de poderla compartir con otros, de ser parte del cuerpo de Cristo, de poder tener comunión con el Espíritu Santo. Hoy estamos agradecidos y le decimos al Señor, gracias. Gracias, Dios, gracias porque mis ojos ven la luz del día, gracias porque mis pies pueden ponerse en pie, gracias porque mi familia está a mi lado, gracias porque mis hermanos están conmigo, gracias, Dios, gracias, gracias. Son muchos más los motivos de gratitud, Dios mío, que mis necesidades. Gracias, Señor, porque cada vez más tú nos enamoras, tú nos cautivas, tú nos seduces, tú nos llenas, Señor. Gracias. Vamos a entregarle este servicio al Señor y vamos a poner delante del Señor nuestro corazón, nuestras mentes, nuestros cuerpos, para que a través de su palabra podamos sentir el poder de Cristo en nosotros, porque la palabra es Cristo. Y Cristo es salvación, Cristo es sanidad, Cristo es restauración, Cristo es paz, Cristo es provisión, Cristo es vida eterna y Cristo es la iglesia. Padre, gracias, Dios, por darnos ese nombre que está sobre todo nombre, Señor, el nombre de Jesús. Es en ese nombre que venimos, Señor, a rendir una vez más nuestros corazones delante de ti, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos por el regalo precioso de llamarnos tus hijos, de pertenecer a tu familia, Señor, de saber que nuestra esperanza, Dios, no es algo, sino nuestra esperanza es alguien, y ese es Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Dios mío, porque aunque mis ojos no te puedan ver, Señor, yo sí te puedo sentir. Te siento en medio, Señor, de mi congregación, cuando mis hermanos, Señor Dios mío, extienden sus brazos para abrazarme, abren sus bocas para consolarme. Lo siento en medio de mi familia, cuando veo la sonrisa de mis hijas. Lo siento en medio, Señor Dios mío, de mis amigos, de mis compañeros, de todos aquellos, Dios, que has puesto en mi camino y me expresan una sonrisa, me expresan, Dios, su gratitud, me expresan su amistad, Señor. Hoy quiero darte gracias, Dios. Gracias por cada detalle, Dios. Ayúdame a ser sensible, Señor, a esos detalles, Señor Dios mío. Ayúdame a no ver el lunar en las personas, sino ver su gracia, Dios, que es tu gracia en ellos, Señor. Yo te alabo y te bendigo y te entrego, Señor, el servicio de hoy, la palabra de hoy, Señor, nuestro reunir de hoy, Señor. Que nuestras palabras te honren, que nuestra actitud te honre, que nuestra amistad te honre, Padre bueno. Déjanos entender en el nombre de Jesús la verdad, Señor, no mi verdad, no la verdad de otros, sino tu verdad. Quiero ser libre del dolor, Dios, y solo tu verdad me trae libertad. Quiero ser libre de la amargura y solo la verdad de tu amor trae consuelo y restauración. Quiero ser libre de la queja y solo la verdad de tu plenitud trae a mi vida plenitud, Señor. Establece hoy tu verdad, Señor. Abre mis ojos para la realidad que tú quieres que vea, Señor, no la realidad que estoy viendo. Ayúdame, Señor, porque si tú no me animas, me caigo. Si tu espíritu no está conmigo, no tengo nada, Dios. Permite que tu espíritu se sienta en mi corazón, en mi mente y en mis palabras, Señor. Bendice de manera especial en esta mañana a todos aquellos, Señor, que tienen necesidades físicas. Sopla aliento de vida sobre cada hueso, sobre cada membrana, sobre cada célula, sobre cada órgano, Señor. Sopla aliento de vida, Señor. Oro por aquellos que están pasando por depresión,
por ansiedad, Señor, para que tu Espíritu, Señor, traiga paz a esas mentes y puedan ser cautivas por la palabra de Dios. Oro en el nombre de Jesús para que tú, Señor, seas revelado a través de tu palabra, a través de la administración de tu Espíritu. Te entrego las cargas que todos tenemos, Señor Dios mío, porque tú dices que vengamos a ti. Y hoy como iglesia venimos a ti para encontrar descanso, para encontrar el oportuno socorro. Gracias, Señor. Hoy oro porque cada necesidad que hay delante de ti, de mis hermanos y mía, sea suplida más allá de lo que anhelamos, deseamos y pedimos. Porque tú eres un Dios lleno de gracia, de misericordia, de amor, de bondad y de generosidad. Tuya es la plata, Señor, y tuyo es el oro. Y tú se la das a quien quieras. Ayúdanos a ser fieles con lo que nos has dado, a fieles administradores, a los que puedas darles aún más. Yo te alabo y te bendigo. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amigos, hoy es un nuevo día. El ayer quedó atrás y hoy volvemos a empezar. Y así son sus misericordias, así es su amor. Se renueva cada mañana. Después de una semana triste, de una semana dura, de una semana confrontativa entre la vida y la muerte, lo único que les puedo decir es que cuando estamos en Cristo, es verdad que la muerte ha sido vencida. Ayer tuvimos el regalo precioso de darle honor a la vida de nuestro hermano y nuestro amigo Raúl. Y fue tan bello escuchar a cada persona que se expresaba de él con amor, con ternura, con respeto, pero nos expresábamos desde la vida. Es un regalo precioso el poder tener esperanza de vida aún en medio de la muerte. Gracias a Dios por eso. Anoche fue una noche gloriosa en la que pudimos ver que podemos ver el más allá con esperanza, que podemos ver la eternidad desde el plano natural. Fue tan lindo decirle a nuestro amigo hasta pronto, porque tenemos una fe cierta de que lo volveremos a ver. Que como dice su palabra, Él ya no puede venir a nosotros, pero nosotros vamos hacia Él. Fue hermoso poder darle gracias a Dios, porque como iglesia, el Espíritu de Dios nos movió a ser un cuerpo vivo, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de generosidad, en la que como iglesia podemos madurar, porque esa es la madurez, depender del Señor y obrar conforme a la voluntad del Señor. Y es precisamente de eso lo que hoy les quiero compartir, que venía meditando en todo esto de lo que fueron estos 2 meses acompañando a la familia Colón Villalobos en esta transición de vida de Raúl, desde que cayó en el hospital hace 2 meses hasta el sábado anterior que falleció. Y lo podía ver en la vida de mis hijas, porque como familia fue una experiencia de vida. Fue una experiencia de vida, porque estos 2 últimos meses nuestro apellido no fue Hernández, nuestro apellido fue Colón Villalobos. Toda nuestra vida, la vida de mis hijas, sus vacaciones giraron para poder ir al hospital 3 y 4 veces por semana a visitar a Mía, a visitar a Carmen. Y lo digo no para gloriarnos, sino para testificar de que solo el Señor puede poner el querer y el hacer cuando Él se quiere mover en su infinita gracia y en su infinita voluntad. ¿Quién pone el querer y el hacer en el cristiano? ¿Tu corazón? ¿Tu motivación? Nosotros somos tan frágiles que nosotros no somos confiables. Un día queremos una cosa, otro día queremos otra cosa, un día estamos motivados, otro día estamos desmotivados, un día estamos comprometidos, al otro día nos importa un pepino quedar mal.
Solo el Espíritu Santo puede mover el cuerpo a ser consistente, persistente y resistente en el obrar de Cristo. Amén. Ayer estábamos sentadas en el comedor con mis hijas y vimos en Instagram a una chica que estaba levantando unas pesas grandísimas con un peso fuerte, un peso bastante grande. Y Estefanía le dice a Sofía, yo podía levantar ese peso. Y dice Estefi, sí, era un peso, wow, esas pesas que uno ve gigantes, las que hacen CrossFit, ¿saben? ¿Cómo se llama? Daniel hace 8 días nos hablaba del reto del CrossFit, que es consigo mismo, de poder superarse a sí mismo y cómo hay que hacer ciertos sacrificios para poder tener la contextura física para poder resistir el superar tus propios límites. Ok, Estefanía hizo un buen tiempo CrossFit y levantaba esas pesas. Y ayer le dice a Sofi, yo levantaba ese peso, pero creo que ahora no puedo porque he dejado de practicar. Y en ese momento volví a pensar en una palabra que durante este año yo he venido compartiéndoles y se llama la intencionalidad. Ser intencionales. Y quiero leerles lo que significa ser intencionales. La intencionalidad es enfocarse en hacer las cosas de forma planificada, enfocada en lo acertado, momento a momento, día a día, y luego seguir trabajando en ello de forma consistente, con perseverancia. Las personas que logran sus objetivos son intencionales. Tremendo. ¿Y saben qué es lo contrario a la intencionalidad? Ni siquiera es la desmotivación, porque muchas veces cuando uno es intencional también amanece desmotivado. ¿Sabe cuál es lo contrario a ser intencional? Se me fue la palabra, 2 segundos. Ay, Dios. Cuando uno se justifica, ¿cómo se dice eso? Lo contrario a ser intencional es, no es, sí puede ser accidental. Ok, voy a leerles esto. Ser intencional significa hacer que las cosas sucedan a propósito. Y si estás bien, ser accidental es esperar que las cosas sucedan por casualidad. Lo contrario a ser intencional es ser la persona que para todo tiene una excusa. Ay, es que hoy se me hizo tarde. Ay, es que hoy iba a ser en el garaje y hace mucho calor. Ay, es que hoy tengo pereza y tengo que trabajar. Ay, esa persona que solo vive poniendo excusas es una persona que no ha entendido lo que es que el Espíritu está produciendo en ella. El querer como el hacer y sus excusas es la forma que resistes al Espíritu Santo. Cuando tú pones excusas a algo que hay en tu corazón, que ha venido del Espíritu Santo, te estás resistiendo a la obra del Señor. Amén. Entonces, lo contrario a ser intencional es ¿cuál? Es ser la persona que siempre se excusa. Mi amado, muchas veces amanecemos desmotivados. Mi hija Sofía decía hoy, ¿y vamos a hacer esto con lo tristes que estamos? Mis hijas han llorado mucho, para ellas ha sido duro. Anoche llegaron a su cama y lloraban y decían, mamá, no me siento bien. Y le decía, con la iglesia nosotros somos intencionales. Así venga uno, así vengan dos, aquí hay iglesia. Amén. Si no fuéramos intencionales ya nos hubiéramos dado por vencidos. Por vencidos, pero somos intencionales no porque querramos hacer algo en nosotros mismos, sino porque sabemos que esto viene del Señor, porque yo soy importante para el Señor.
Esta iglesia es importante porque yo soy importante para el Señor, porque Roland es importante para el Señor, Mauricio es importante para el Señor, mis hijas son importantes para el Señor, porque Ligiecita que domingo a domingo nos ve desde el otro lado es importante para el Señor. ¿Qué tal que nosotros nos levantáramos hoy con ganas de no hacer iglesia? Con ganas de no hacer nada, con ganas de rendirnos. No, porque hemos entendido que no somos nosotros, es el Señor en nosotros. Y los quiero llevar al libro de Efesios, en el capítulo 5. Los insto a que lean Efesios, todo el capítulo 5, que habla de vivir en la luz. Y hoy precisamente el pastor, su título es ¿vivir en luz o vivir en tinieblas? Todo el capítulo 5 de Efesios habla de esto. Y nosotros somos hijos ¿de quién? De luz. Y aquí solo hay dos clases de hijos en la humanidad: los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, los hijos de Dios o los hijos de Satanás. Y el mismo Jesús le dijo a los fariseos hipócritas y saduceos: ustedes son hijos de su padre, el diablo. Él no le estaba hablando en un prostíbulo. Él no estaba hablando en un concierto de Karol G. Él estaba hablando en el tabernáculo. Él estaba hablando en el templo. Les estaba diciendo a esos que se creían cristianos: ustedes son hijos del diablo. ¿Saben por qué? Porque su intencionalidad es saciar su propio deseo. Porque es lo que hacen, su intención, porque la intencionalidad tiene que ver con la intención, viene de su propio corazón. Y para el cristiano, que tenemos que seguir obrando, claro que sí, porque mis obras muestran mi fe, lo que cambia es la intención. Porque el que cree o el que no cree sigue obrando. Pero la diferencia entre el que cree y que no cree es la intención de su corazón. Y ahora, cuando Cristo habita en mi corazón, quien ha puesto esa intención, y es la intención misma, y mi intencionalidad es Cristo. Es Cristo. Mire lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 5 del versículo 15 en adelante. Quiero leer este parrafito del mismo capítulo 15, sino desde el versículo 13, porque es una exhortación fuerte, con amor y directa, a ti que me estás viendo, a ti que me vas a ver después. Y cuando yo me vea, sé que va a ser para mí. Es para ti, Guillermo, y es para ti, Mauricio, y es para ti, Steffi. Dice así: no obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine. Amén. Tenemos que examinarnos. Yo les decía, el cloro, si usted echa cloro sobre una superficie, lo que el cloro va a revelar es aquella mancha que no era visible. Y todos necesitamos ese clorox para poder, el clorox del Espíritu Santo que nos limpia, no para decirnos están mugrosos, sino para exactamente eso, limpiarnos. Dice, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, y esto es bello: despiértate, Amazing Grace, despiértate, Katia, despiértate, Olguita, despiértate, Mariel, despiértate tú que duermes, despiértate, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Pero cualquiera diría, es que yo no estoy muerta, yo estoy viva. Cuando tú vives en el afán del mundo, cuando tú vives para satisfacer tus propios deseos, tus propias cosas, es que estoy cansada, es que hoy como que no tengo ánimo, es que hoy no, es que eso es estar muerto. Vivir para uno mismo es estar muerto, porque Pablo decía, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que mi hermano, como decíamos ayer en el velorio, en las exequias de Raúl, Raúl está más vivo que nosotros. Raúl está más vivo que nosotros. Iglesia, despiértate. Amazing Grace, despiértate. Porque esta iglesia es iglesia porque Cristo está. Y hoy estoy muy triste por ver la falta de compromiso, por ver la falta de unidad y por ver la falta de amor con su iglesia.
Aquí dice lo siguiente, dice Efesios. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, tranquilos. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso los arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Canten salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Pero preferimos quedarnos en la casa. Preferimos la comodidad. Canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor. Y den gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos tiempos malos y no vivimos tiempos malos porque todavía no se ha solucionado el problema entre los judíos y los palestinos. Porque Jordania está encendida. Eso ha existido y existirá. Vivimos tiempos malos porque el cuerpo de Cristo cree que está vivo y está muerto. Vivimos para satisfacer nuestros propios deseos, nuestros propios sueños. ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso es creer que somos cuando no somos! Iglesia, añorar que vuelva el Señor tiene que ver con ser intencionales para que Él regrese. Que no se nos note el Espíritu Santo, que a pesar del dolor podamos seguir adelante, que a pesar del cansancio nos levantemos, que a pesar del calor sigamos congregándonos, que a pesar de cualquier cosa sigamos siendo iglesia. Yo oro en el nombre de Jesús para que su Espíritu redarguya tu corazón y veas con los ojos del Señor. Ser intencional significa tomar decisiones deliberadas para reflejar lo que es más importante para nosotros. En tus decisiones estás mostrando qué es importante para ti. Ser intencional puede ayudarnos a mantener una mentalidad positiva, alcanzar metas, experimentar más claridad y estar más presentes. También puede aumentar nuestra concentración y compromiso y aportar más propósito y significado a nuestras vidas. ¿Qué significa ser intencional para Dios? Para un cristiano, vivir intencionalmente comienza con vivir una vida sometida a Cristo. En Cristo encontramos nuestra identidad y nuestro propósito. Conocer su propósito es clave, porque su propósito está determinado por sus prioridades. Mientras buscas a Dios, Él te va a revelar tu llamado y tu propósito. La palabra de Dios en Efesios 15 y 16 dice: tened mucho cuidado cómo vives, no como insensatos, sino como sabios. La palabra de Dios nos insta a buscar su voluntad. Y estamos a las puertas, por lo menos nosotros aquí en Florida, a entrar al colegio, a entrar a las clases. Vamos a vivir un año más. Y se lo decía a mi familia. Tenemos que ser intencionales en cuidar nuestra salud. Y por eso me molesta que en mi casa
a veces seguimos tomando Coca-Cola o seguimos comiéndonos pancitos a las 10 de la noche y me molesta porque sabemos que eso no le hace bien a nuestro cuerpo. Amados, este estómago y este cerebro es lo que determinan tu salud mental y tu salud física. Tienes que ser intencional en lo que dejas que tu mente procese, digiera y mastique, así como tienes que ser intencional en lo que le permites a tu cuerpo ingerir, para que vivas más, para que pases procesos de enfermedad sin gravedad, porque toda esta pielcita y esta carnita se va deteriorando, pero tienes que ser responsable, y la responsabilidad tiene que ver con la intencionalidad. Amén. Tenemos que ser intencionales en el manejo de nuestros recursos, intencionales con Dios, con su iglesia, con la familia, intencionales con mis gastos, con la luz, con el agua, con el desperdicio. Tenemos que ser intencionales. Nosotros estamos llamados a marcar la diferencia. Si usted quiere cambiar el mundo y que si quiere que sus hijos impacten afuera, empiece por hacer que tiendan la cama, que se vayan al colegio con las cosas arregladas, que mantengan una lonchera limpia y un uniforme limpio. Pero creemos que nuestros hijos van a cambiar el mundo con una guitarra y cantando canciones de Dios, cuando su corazón está lejos de mí, dice su palabra. Me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Como padres necesitamos entender que tenemos que ser intencionales. Intencionales en compartir la palabra de Dios con nuestros hijos, en exhortarlos en amor y corregirlos, pero sobre todo en ser ejemplo para nuestros hijos. Si tú le vas a decir a un niño, es suficiente de televisión, pero ve a su papá viendo películas hasta la medianoche o jugando jueguitos cuando debería estar jugando con él afuera, estás siendo un hipócrita. Y no te preocupes, no puedes hacerlo todo y no puedes hacerlo solo, pero ese es el regalo de Cristo, darnos su espíritu para que nos transforme. Y tu transformación no está en que vayas a la iglesia cada 8 días o te vuelvas pastor. ¿O cuántos pastores los han oído que luchan con esto, con lo otro? Porque seguimos siendo imperfectos. La transformación está en los detalles de cada día, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tu trabajo. Estamos a la puerta de empezar un nuevo año escolar y eso a las familias nos implica un cambio de familia. Oro para que te conectes con el Espíritu Santo y descubras cuál es la voluntad de Dios para este nuevo año, con nuestros hijos, con nuestro ministerio, con nuestro hogar, en donde nosotros estamos, en el colegio, en el trabajo. Descubramos de la mano del Espíritu Santo cuál es la voluntad de Dios y dispongámonos a obrar de acuerdo a su voluntad. Padre, yo te doy gracias por este día, mi Rey. Gracias por amarnos tal y como somos, pero por el poder de tu Espíritu Santo que nos transforma. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey. Yo te alabo y te bendigo y te entrego mis hijas, este nuevo año, Señor. Te entrego este ministerio, mi trabajo, mi salud, mis amigos. Te lo entrego, Señor. Haz tu voluntad. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días. Ya después de haber tenido la cirugía, we are breathing much better. Thank you. Y como decía Mimi, como decía mi esposa, es un momento para continuar decidiendo por Cristo, decidiendo poner nuestra confianza en Él, empezar a pensar más en lo que Él es y menos en lo que nosotros somos. Ahora que lo conocemos. Sin embargo, el mensaje de hoy tiene que ver también con el hecho de conocerlo o no conocerlo.
Y el título que le puse es o en luz o en tinieblas. Y si miramos el mundo, y si miramos la realidad de hoy, la cultura de hoy, solamente hay dos clases de personas en el mundo: los que creen y los que no. No hay medias tintas. No hay un término medio. O tú crees o no crees. O crees en Cristo o no crees en Cristo. Si crees en Cristo, eres salvo. Si no crees en Cristo, estás perdido. Por eso el dilema de Cristo: o crees o no crees, y si crees estás en luz o en tinieblas. Y resulta que el mensaje del Evangelio, exactly, there is no in between. Or you are not. Y ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es llevar precisamente las buenas noticias al mundo. Y si estamos hablando de luz, estamos llevando las buenas noticias para que la luz alumbre al mundo. Y si nosotros estamos hablando de luz, entonces primeramente tenemos que permitir que esa luz nos alumbre a nosotros mismos. Que esa luz siga brillando sobre nosotros y que nosotros podamos reflejar esa luz a nuestro alrededor, al prójimo, al vecino, al hermano, al amigo, al pariente, al hijo, a la esposa, al esposo, así como esta luz que nos está alumbrando aquí brilla sobre nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros a su vez también brillamos hacia afuera. Y precisamente el apóstol Juan, en la carta primera de Juan, 1 John, tiene como una continuación o tiene el mismo contexto de lo que ha venido hablando en el Evangelio en Juan. En otras palabras, el Evangelio de Juan está relacionado obviamente con la primera carta de Juan. Y voy a leer en el capítulo 1 de 1 John, primera de Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante. Y precisamente Juan comienza diciendo: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. En otras palabras, el apóstol Juan le está hablando a los receptores de la carta y les está diciendo: yo no les estoy contando una historia, yo no les estoy contando una leyenda, no estoy hablando de un mito, no estoy hablando de algo que yo me haya inventado, no les estoy contando a alguien que alguien me contó porque alguien más se lo contó. De lo que yo les estoy hablando es de lo que yo mismo y mis hermanos hemos visto con nuestros propios ojos. Yo mismo lo vi, yo mismo lo escuché, yo mismo con mis propias manos lo toqué. La palabra de Dios dice que Juan era el discípulo amado, era el discípulo que se reclinaba sobre el pecho de Cristo mientras él estaba con sus hermanos, los discípulos. Juan tenía una especial conexión con Jesús. Juan disfrutaba del amor de Cristo. Juan sabía que Cristo lo amaba, que Cristo era todo lo que él necesitaba, y por eso él, cuando estaba cerca de Jesús, era el que más se le acomodaba, le ponía su cabeza cerca de él. Él se sentía amado. Por eso él puede decir: con mis propias manos lo toqué, con mis propios ojos lo vi, y eso es lo que yo les estoy dando testimonio. Eso es lo que nosotros como discípulos les estamos anunciando a ustedes. Que la vida verdadera, que la vida eterna se manifestó a nosotros. Que la vida eterna que estaba con el Padre se manifestó a nosotros. Eso que yo vi, eso que yo toqué, es lo que yo mismo les estoy proclamando a ustedes. ¿Y cuál es la razón por la cual yo les estoy contando todo esto? Dice Juan. ¿Por qué les estoy hablando de aquello que yo vi? ¿Por qué les estoy hablando de esto que yo mismo
toqué con mis propias manos. ¿Por qué les estoy hablando de Él? Porque descubrimos que Él no solamente es Jesús, sino que Jesús es el Verbo que estaba con el Padre, y descubrimos que Jesús es el Creador mismo. El Verbo es Dios. El Verbo es la palabra creadora. El Padre y el Verbo son uno. Y el Padre se manifestó a nosotros a través del Verbo, a través de su Hijo. En otras palabras, Él está tan maravillado que conoció a Jesús, pero no solamente que conoció a Jesús el hombre, sino que Él reconoce y se da cuenta que ese Jesús que Él vio es Dios hecho carne. Se manifestó a nosotros. ¿Y cuál es el deseo de Juan? Y el deseo que tiene que ser el mismo deseo de nosotros. Dice, yo les cuento esto porque deseo que tengamos comunión. Les cuento esto, les proclamo el Evangelio para que tengan comunión con nosotros. Si nosotros estamos unidos, si tenemos nosotros comunión, como les decía la otra vez, creo que el miércoles, no es porque, si tenemos comunión no es porque somos demócratas o somos republicanos. Si tenemos comunión no es porque todos somos de un país. Si tenemos comunión no es porque todos vivimos aquí en este conjunto. Si tenemos comunión no es porque a todos nos gusta cierta comida o hablamos cierto idioma. Si tenemos comunión es porque todos hemos creído que Jesús es el Cristo. Porque todos hemos creído que Él es el Salvador del mundo y que Él es el Hijo de Dios que habría de venir a salvarnos. Eso es lo que trae comunión, que todos creemos lo mismo. Y eso es lo que dice Juan. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y a medida que pasan los siglos, y hoy estamos hablando 2000 años después, es lo que seguimos y seguimos hablando. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, desde que Él se manifestó y desde el momento en que nosotros creemos en Él, entramos a esa comunión. Empezamos a ser parte del cuerpo de Cristo. La iglesia no solamente es un lugar donde nos reunimos, eso no es la iglesia, siempre lo recordamos, la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Hola, María Elena. We are the church. We are the body of Christ. La iglesia es Cristo, aquí, en el mundo. Si el mundo puede ver a Cristo, lo va a ver, como decía mi esposa, a través de nosotros. Si el mundo puede saber quién es Jesús, ellos van a ver a Jesús cuando Roland hable de Jesús, cuando Roland muestre lo que Jesús hizo en él, cuando Maurice cuente de lo que Jesús hizo en él, cuando María Elena cuente quién es Jesús, cómo se manifestó a su vida, le diga, yo creo en ese Jesús, yo creo que Él es mi Salvador, yo creo que Él es el Hijo de Dios, yo creo que en Él tengo vida eterna, yo creo que Él me ha perdonado y también puede perdonarte y también puede traer vida a tu vida. Porque como siempre les digo, si nosotros estamos sin Cristo, en realidad no estamos vivos, estamos muertos espiritualmente. Seríamos como la serie esa de televisión de zombies. Somos como zombies, pensando que están vivos, pero en realidad no están vivos. Necesitamos ser vivificados, y la única manera de ser vivificados es cuando nos conectamos con el Señor a través de Cristo. Y cuando nos conectamos cuando creemos en Cristo, entonces viene la conexión sobrenatural con el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Creemos en Cristo y el regalo de Cristo es que su Espíritu Santo viene y nos llena. Y el Espíritu Santo viene y es como un sello que toca nuestro corazón. Y ese Espíritu Santo es el que nos recuerda que somos sus hijos. El Espíritu Santo nos recuerda que somos justos, que somos perdonados, que podemos decir Abba, que esa es la nueva relación del nuevo pacto. Hoy
bajo el nuevo pacto, la relación es de hijo a padre. No solamente es Dios el creador, no solamente es Yahweh, Sidkenu, Yahweh, Shalom. Él es todo eso, pero el más grande regalo que nos dio es que Él nos dice, tú eres mi hijo, María Elena, Maurice, Roland, you can call me daddy. Yo soy tu papá. You are my children. Y si nosotros somos sus hijos, podemos venir a Él con confianza, sin temor. Sin obstáculos. Porque todo obstáculo, toda separación, toda traba, todo muro fue derribado por la obra de Cristo en la cruz. Precisamente para que podamos tener una perfecta comunión, una perfecta intimidad con el Padre. Y es el deseo de Juan cuando dice, todo esto que yo he oído, todo esto que yo les estoy diciendo, que yo mismo lo vi, yo mismo lo toqué, es lo que yo les estoy contando, para que tengamos comunión. ¿Y cuál es el mensaje que les estoy anunciando? Pues precisamente hoy de lo que él habla es que Dios es luz. Dios es luz en el versículo 5, verse 5. This is the message. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz. Dios es luz y no hay en él tinieblas. Había gente que estaba diciendo en aquella época, en el tiempo de Juan, estaba diciendo que podían tener comuniones, pero estaban mintiendo. Porque él dice acá, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En otras palabras, hay gente que dice, sí, yo sé que Dios existe. Sí, yo he ido a la iglesia un par de veces. Sí, yo he escuchado acerca de ese Jesús del que tú hablas. Pero la forma de vida, la forma como está caminando, demuestra que en realidad no ha creído. Que solamente es de repente un simpatizante. Alguien que dice, sí, yo sé de ese Jesús del que tú hablas. Yo he escuchado de él, como también he escuchado de otros grandes pensadores o filósofos como Buda o como Confucio o como el líder religioso que tú creas. Pero en realidad no eran creyentes. Están hablando entonces que si tú crees en Cristo, entonces en realidad entras a ser parte de la comunidad, de la comunión. Y cuando crees en Cristo es cuando las tinieblas desaparecen. ¿Cuál es el deseo del evangelista y cuál debe ser el deseo de nosotros? Que cuando el mundo se encuentre con Cristo, las tinieblas sean destruidas. Sin Cristo estamos en tinieblas. Sin Cristo andamos en oscuridad. El mundo está en oscuridad. Recuerdo la historia, quizás la hemos mencionado aquí, la historia acerca de este hombre de la antigua Grecia que caminaba con una lámpara. Se llamaba Diogenes, and a lantern. Y andaba por las calles de una ciudad en Grecia y le decían, ¿por qué andas con esa lámpara? Y él decía, porque estoy buscando a un hombre justo. Nunca lo encontró. Es la luz de Cristo la que puede hacer de un hombre, de un ser humano, sacarlo de la oscuridad y traerlo a la luz. Sacarlo de su pecado, de su corrupción, y en realidad volverlo justo, que era esa obsesión de este hombre de la antigua Grecia, encontrar un hombre justo. Y esa es la misma obsesión de los antiguos fariseos. Los antiguos fariseos de los tiempos de Cristo, ¿qué querían ellos? Ser buenos delante de Dios. Querían ser rectos, querían ser piadosos y que la gente los viera, los piadosos que eran,
Y ellos decían que la piedad y la rectitud la podían encontrar si ellos seguían todos estos preceptos uno tras otro, los 613 preceptos de la ley. Y ellos se esforzaban por cumplir con estos preceptos, con las leyes religiosas, las leyes de comida, las leyes de purificación, las leyes de sacrificios. Y todo esto ellos se esforzaban por cumplirla. Y cuando la cumplían también lo mostraban a los demás y le decían, mire lo bueno que yo soy para cumplir todos estos preceptos. La misma ley los juzgaba, claro. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Y precisamente en el Evangelio, si no estoy mal, en el Evangelio de Mateo, Jesús les dice a los fariseos o a los que estaban allí escuchándolo hablar, si su justicia no es superior a la justicia de los fariseos, ustedes no van a poder entrar en el reino de los cielos. Imagínense entonces los que estaban allí viendo a los religiosos de la época, pues si los religiosos, que son los que saben de la palabra, que son los que conocen la Torá, escasamente lo hacen bien, ¿qué será lo que nosotros podamos hacer si nosotros no conocemos la Torá? Jesús les estaba diciendo, no es suficiente, necesitan la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no se puede obtener entonces por las obras que hagas, por los preceptos que sigas. La justicia de Dios solamente se puede obtener por gracia, como regalo. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús, los estaba llevando al límite de su propia religiosidad. Y les estaba diciendo, la respuesta está aquí enfrente de ustedes. El Padre me ha enviado para mostrarles su voluntad, para mostrarles su corazón y para mostrarles que yo soy el camino a esa nueva relación, a esa perfecta relación con Él. Cualquiera entonces que dice que es un creyente, pero anda en tinieblas, entonces está diciendo anda en mentiras, su modo de vida no se corresponde con el modo de vida de alguien que nació de nuevo, dice él, está mintiendo. Y en el versículo 7 vuelve a afirmar lo mismo. Es reiterativo. Dice, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando creemos en Cristo, entonces estamos andando en la luz. Al creer en Cristo, andamos en la luz. Al creer en Cristo somos limpiados de todo pecado. Y al creer en Cristo estamos en comunión los unos con los otros. Su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Es nuestra fe la que nos hace nacer de nuevo y nos permite vivir en la luz. Y el deseo del evangelista y el deseo del Señor a través de Juan es el mismo deseo de hoy, porque el Señor no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es que el mundo crea que Jesús vino. Que el mundo crea que Jesús es la luz para que puedan vivir en la luz y puedan experimentar la vida. Aquí entonces el Señor está compartiendo o está comparando la luz con la vida. O sea, cuando llegamos a conocer la luz de Cristo, recibimos la vida. O sea, la luz es sinónimo o implica vida. Y esta limpieza que Él nos dio no es que hoy nos limpie, mañana o nos limpie otro poquito, sino que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, dice el libro de Hebreos. Él nos limpió. Dice el libro en Hebreos 10:10, ahorita lo leeré. Él nos lavó, Él nos perdonó, una vez y para siempre. Dice, lo que existía desde el principio, decía en el versículo 1 Juan, en la carta que estamos leyendo, ¿no? De lo que existía desde el principio es de lo que yo les estoy hablando. ¿Y qué es de lo que existía desde el principio? Pues lo que dice en el Evangelio de Juan. Ya no en Primera de Juan, sino en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1.
¿Qué es lo que existía en el principio? In the beginning was the Word. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. And the Word was God. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el versículo 4 está la declaración en donde compara luz y vida. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo, en el versículo 6, vino un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Juan 1. Oh, pero no primera de Juan. Yo le dije que ya no en primera de Juan, sino en Juan 1. Juan 1, en donde dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese es Juan 1:1. De ese principio es del que está hablando Juan en la carta primera de Juan. O sea, es consistente con el Evangelio de Juan, en donde habla acerca de quién era qué era lo que estaba en el principio. En el principio estaba el verbo, y ese verbo era Dios, y ese es el verbo que viene en el versículo 14 de Juan 1, John 1, verse 14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo viene y nos muestra la gloria de Dios llena de gracia. Nos viene a ofrecer gracia y verdad. Y de nuevo, gracia y verdad están unidas. Gracia y verdad siempre van unidas. O sea, Cristo, la gracia y la verdad van unidas. Podríamos decir entonces que la gracia no solamente es el hecho de recibir gratis su amor, sino que gracia es Cristo mismo. Cristo mismo es la gracia hecha persona, la gracia hecha carne delante de nosotros. Gracia y verdad la vemos y la recibimos a través de Cristo. Él es la vida y la vida es la luz de los hombres. Nos encontramos con Cristo, no solamente su luz nos alumbra, sino que esta luz nos produce vida. Como cuando le ponemos la luz a la semilla para que la planta crezca, la luz hace que se desarrolle. Esa luz es la que nos da vida, la luz de Cristo. Y habitó entre nosotros. Eso es un milagro tremendo, que Dios, el Creador, se haga carne a través de Cristo para mostrarnos quién es Él y para mostrarnos su gracia y su verdad. Es maravilloso, es un milagro maravilloso. Él vivió entre nosotros, habitó entre nosotros. In the original Greek says he made tabernacle entre nosotros. Vivió entre nosotros. Y el regalo del Nuevo Testamento, el regalo de este nuevo pacto, del New Covenant, es que Él habita en nosotros. No solamente con nosotros, sino en nosotros. ¿Y qué es lo que pasa cuando todo está en oscuridad y de repente encendemos la luz? ¿Se han visto en las películas cuando... como cuando mi hija me hace así... The Vampires... les muestra la cruz y cuando todo está en oscuridad y le muestra la luz hiere. No queremos la luz, no. Cuando hay cucarachas y todo está oscuro y prendemos la luz y salen a esconderse las cucarachas. Así es, cuando viene la luz desagrada, la luz molesta porque la luz muestra lo que está en lo oculto. Voy para allá. Juan 3. Versículo 17 en adelante. John chapter 3.
que está inmediatamente después del famoso versículo de tal manera amó Dios al mundo, pero lo que sigue después, porque Dios, versículo 17, no envió a su Hijo al mundo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo no vino a juzgar, vino a salvar. El mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio es salvación. Salvación de nuestra oscuridad, salvación de la muerte, salvación de las tinieblas, salvación de nuestra perdición, porque el mundo, el hombre está perdido sin Cristo. Necesitamos su luz. Necesitamos ser salvos. Ser salvos de el pecado, ser salvos de nuestra propia naturaleza caída. Recuerden que Adán no solamente es el primer hombre, sino que Adán es el ser humano. Adán está caído. Adán está separado. Adán y Eva están separados. La humanidad descendiente de Adán está en tinieblas. La humanidad descendiente de Adán, Adán necesita ser redimido. Eso somos nosotros. Por eso necesitábamos a Cristo. Y versículo 18 dice, el que cree en Él no es. Y es tremenda esa declaración. Versículo 18, Juan 3. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el destino de esos dos grupos de personas? El que cree ya no fue condenado. El que cree fue perdonado. Y como dice el libro de Romanos 8, my favorite verse, one of my favorite verses, Romans 8, verse 1, because there is no condemnation. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El que cree ya no ha sido condenado, pero el que no cree está condenado. Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el destino? El que cree, el destino es glorioso, pero el que no cree, el destino es oscuridad, darkness. Si no hay términos medios. There is no purgatory. There is nothing in the middle. O es o no es. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, versículo 19, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Por eso cuando leemos las Escrituras y nos confrontamos con nosotros mismos, nos damos cuenta de lo mal que estamos, nos damos cuenta de nuestras fallas, de nuestros pecados, y nos damos cuenta de lo mucho que necesitamos de la luz, lo mucho que necesitamos de Cristo en nuestra vida, que sin Él estaríamos absolutamente perdidos, totalmente perdidos. Que el más justo, por eso decía Jesús, si su justicia, le decía a los fariseos, que eran los que más lo tenían claro, ¿no? Y los que mejor comprendían la Torá eran los fariseos, si su justicia no es mayor que estos fariseos, no podrán entrar al reino de los cielos. Le estaba diciendo, ustedes se pueden saber la ley, ustedes se pueden portar súper bien, ustedes pueden hacer cosas muy buenas, pueden entregar su dinero a los pobres, pueden ser el mejor ciudadano, pero nunca van a llegar al estándar de perfección y de santidad que Dios exige. Necesitan la justicia impartida de Cristo. Por eso, cuando nos enfrentamos a la luz, muchas veces somos como esa cucaracha que huye, porque nuestras acciones son malas. Dice el versículo 19. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones son malas. En general, la persona que tú le hablas de Cristo y le hablas al no creyente, dice, no, yo no quiero que me hables del Señor porque empiezas a prohibirme cosas. Porque entonces ya no puedo salir y me tomo los tragos hasta perderme. Ya no me puedo emborrachar, ya no puedo salir con Ana, con María, con Juanita y con Pepita. Ya no puedo ser mi vida licenciosa, promiscua. Ya me empiezan a prohibir todo. Ya todo está mal, déjeme que mi vida así estoy muy divertido y mi vida está así muy bien. La luz
expone mis acciones. Y todas mis acciones delante de la luz son malas. Por eso dice el libro de Romanos, no hay justo ni aun uno. Todos se han corrompido. Todos necesitamos de Cristo. Todos necesitamos la luz. Todos necesitamos que su brillo alumbre y que su vida nos vivifique y que su sangre nos limpie. Una vez que estamos allí en Cristo, una vez que creemos en Cristo, ocurre un milagro. Somos vivificados, nacemos de nuevo, somos una nueva creación, somos perdonados, somos lavados y su justicia nos es impartida. Ahora podemos decir, porque el Espíritu Santo nos recuerda, que somos justos, que somos hijos, que somos amados, que hacemos parte de la familia de Dios, que somos herederos. Todas estas realidades nos las recuerda Él por el Espíritu Santo. Eso es lo que somos ahora al haber creído en Cristo. Hemos nacido de nuevo. Vida. Juan 7. Juan 7. Versículos 6 al 8. O al 7. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Por eso odian a Jesús, porque le está diciendo: estás en problemas, tu vida es un desastre, tú crees que estás bien, pero en realidad estás mal, te ves bien, pero en realidad por dentro estás enfermo. Como les decía Jesús a los fariseos, son como sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera se ve blanco, hermoso, pero por dentro hay podredumbre. Yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí. O sea que cuando nosotros vamos a hablar de Jesús, el mundo nos va a odiar porque el mundo odia que su realidad sea expuesta. O sea, es normal. Va a decir: tú eres otro cristiano, eso es que me va a cambiar mi forma de vivir. Otro cristiano que me va a decir que estoy mal, que necesito salvación. Y entonces debemos estar dispuestos a enfrentar la oposición, a enfrentar el odio. Dice: el mundo se opone, las tinieblas se oponen, la cucaracha siempre huye de la luz. Pero como creyentes podemos confiar en Dios. Él nos anima a confiar en el Señor, a confiar que Dios tiene un plan para nosotros, que tiene un tiempo perfecto para nosotros, que tiene un plan para nuestras vidas en Él, y que estamos llamados a ser luz en el mundo. Y ser luz es testificar de su verdad. Ser luz es reconocer que necesitamos de Él, que no somos perfectos, pero somos perfectibles, ¿no? Dice el libro de Romanos: sean transformados. A medida que nos exponemos a su palabra, somos transformados. No se amolden al mundo actual, dice Romanos 12:1. Romans 12, verse 1, right? No se amolden, sino más bien sean transformados en su manera de pensar. O sea, nuestra alma, nuestra mente tiene que ser transformada. Y ese es un proceso que dura hasta que muramos. Pero es un proceso que está estableciendo el Espíritu Santo en nosotros. O sea, ¿cómo lo hacen? Cuando nos exponemos a su palabra, cuando exponemos que su Espíritu trabaje en nosotros. Lo que dice Gálatas, lo que dice del fruto del Espíritu, es el fruto del Espíritu, no es el fruto mío, es el fruto del Espíritu creciendo en mí. El amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad,
la fe, la mansedumbre, self-control. That's the fruit. It's not my fruit. It's the fruit of the Holy Spirit. Él es el que está produciendo ese fruto en mí. Y ese fruto va creciendo. Y eso es lo que se ve. La palabra dice que por los frutos los conoceréis, ¿no? Nuestro fruto va creciendo, y esa es una historia que finaliza cuando muramos. Por eso dice Matthew 5, verse 14, Mateo 5, 14. What are you? Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nosotros somos la luz del mundo. O sea, el mundo, si el mundo está en tinieblas, la única luz del mundo, la verdadera luz del mundo es el creyente, es la iglesia. La iglesia tiene que alumbrar a donde quiera que estemos. Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es una cuestión de fe. De pronto dirás, ¿pero qué tengo yo? Bueno, tienes a Cristo, tú sigues a Jesús, tú tienes la luz. Dice que el que me sigue tendrá la luz de vida. Y cada vez que yo hablo de Jesús, cuando yo comparto del amor de Jesús, cuando entiendo el problema del otro y le digo, hay esperanza en Jesús, cuando perdono, cuando amo, estoy mostrando que la luz está en mi vida. Cuando a pesar de la dificultad, cuando a pesar de la enfermedad, continúo adelante y le digo, yo creo que Jesús tiene el poder de transformar mi situación. Yo sé que el Señor puede traer sanidad en un abrir y cerrar de ojos. Yo sé que Jesús puede cambiar mi situación en un abrir y cerrar de ojos porque Él es el Todopoderoso. Y aún a pesar de que no la cambie, yo continúo creyendo en Él porque Él es fiel. Efesios 5. Efesios 5. One moment. Efesios 5. Ay. ¿6? Perdón. Efesios 5. Está hablando de la manera de vivir. Sean imitadores, Efesios 5:1. Sean imitadores de Dios como hijos amados, Efesios 5:1. Anden en amor como Cristo les amó y se dio a sí mismo como ofrenda y sacrificio, como fragante aroma. Versículo 3. Que la inmoralidad, la impureza y la avaricia ni se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Que no haya ni obscenidades, necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. O sea, una de las señales de un creyente es que, por ejemplo, ya no dice malas palabras.
no maldice. Su manera de hablar ahora es diferente. Ya no hay obscenidades, no hay groserías, no hay inmoralidades. Él está diciendo, caminen apropiadamente como lo que son ahora. Porque ustedes saben que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. O sea, si tú estás participando de estas cosas, dice que participas de tinieblas y no de luz. Por eso leo el versículo 7 ahora, Efesios 5:7. Efesios 5:7. Por lo tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas. Efesios 5:7, ¿estamos ahí? Antes éramos tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Anden ahora como hijos de luz, no como las tinieblas. Anden ahora entonces mostrando el fruto pues ese es el fruto del Espíritu. Si hablamos de bondad, de verdad, de justicia, he is related with the fruit of the Holy Spirit. Incluso en otra versión dice, porque el fruto del Espíritu consiste en bondad, justicia y verdad. O el fruto de la luz. Versículo 9. Examinen qué es lo que le agrada al Señor. Y esta parte es complicada, o mejor, es delicada. Examinemos, dice él, qué es lo que le agrada al Señor. Muy duro para con nosotros mismos. Si de pronto lo que estoy haciendo no le agrada al Señor, entonces dice, pues no lo hagas. Deja de hacerlo. No participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, versículo 11. Porque es vergonzoso hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Versículo 15. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces la manera de caminar, la manera de vivir de nosotros refleja que andamos en luz. Esa es la exhortación del apóstol Juan. Esa es la exhortación del Señor para nosotros a través de Juan. Caminar o vivir como lo que soy ahora. Esa debería ser una señal de mi nueva identidad. Si ahora estoy en la luz, si ahora estoy en la vida, si ahora estoy en la comunión de los santos, mi vida es diferente. Ahora camino no como las tinieblas, sino como la luz. No camino como anduve antes, sino ahora camino diferente. Pienso diferente, hablo diferente. Andar en la luz implica entonces tomar la decisión de creer en Cristo. Creer en Cristo para salir de la oscuridad a la luz, para salir de la muerte a la vida, para salir de la condenación al perdón y a la justicia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hebreos 10. La voluntad de Dios, versículo 9. He aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Quitar lo primero y establecer lo segundo. Establecer un nuevo pacto en su sangre. ¿Cuál es la voluntad? Un pacto mejor con mejores promesas.
La voluntad de Dios es salvación a través del sacrificio expiatorio de su Hijo Jesucristo. Es obtener salvación a través del sacrificio, muerte y resurrección de Cristo. Dice que hemos sido santificados por esa voluntad mediante una ofrenda ofrecida una vez y para siempre. Ahora tenemos un nuevo sumo sacerdote. Antes había un sumo sacerdote, versículo 11, Hebreos 10:11, de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces sacrificios que no pueden quitar los pecados. Pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados para siempre. Versículo 12. Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados para siempre y se sentó a la diestra de Dios hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el versículo 14 es maravilloso, porque por una sola ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Past tense. Por una sola ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Termino con Colosenses 2:13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, en sus pecados, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que era lleno de decretos en contra de nosotros, que nos era adverso, lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Ese es el regalo de Cristo. Nos ha dado vida de Dios, del Padre. Nos ha dado vida juntamente con Cristo. Nos perdonó todos los delitos, todo el historial, todo el documento de deuda que estaba allí escrito fue cancelado, destruido, no existe más. Lo clavó en la cruz. Nos dio vida y nos dio justicia. ¿Qué es justicia? Si es aceptación delante de Dios. Vivamos con ese gozo de ser aceptados delante de Dios, con esa gratitud de haber recibido esa justicia y esa salvación por su gracia maravillosa. Y que por fe podamos, cuando hablamos de Él, creer que somos luz. Las tinieblas son tan tinieblas, son tan oscuras, que créanme que nosotros, así como somos luz, porque Cristo es el que hace que reflejemos esa luz. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Permite que podamos reflejar esa luz a través de nuestra vida, que tengamos la fe de creer que tú has hecho una nueva creación en nosotros. Permítenos recordar que podemos disfrutar de ser hijos tuyos, de saber que no hay condenación para nosotros, de saber que hemos sido perdonados y que tenemos el poder del Espíritu Santo para que cuando hablemos tu evangelio haya luz y haya vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Y cómo canceló el documento de deuda? Pues su sacrificio. Su cuerpo fue roto, torturado y su sangre derramada por nosotros. Derramó su sangre, la sangre como de un cordero perfecto y sin mancha, capaz de limpiar nuestros pecados para siempre. Dice la palabra, porque yo recibí lo mismo que hoy les transmito a ustedes, que la noche en que el Señor iba a ser entregado,
tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, porque este pan es mi cuerpo, que es partido por ustedes. Un cuerpo que sin pecado, que se hizo pecado por nosotros. Al terminar la cena, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tantas veces como coman este pan, anuncian mi muerte hasta que Él venga. Y gracias, Señor, porque tu sangre nos ha limpiado para siempre. Amén. Y amén. Con nuestro corazón agradecido, tomamos la cena y recibimos no solamente su presencia, sino recibimos su sanidad de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y con fe estamos seguros de que somos luz y sal para el mundo.